Sí, sí, ya está en línea nuestro entrevistado en el día de hoy. Tenemos que saludarlo al director el presidente del directorio de YPF. Él es abogado ciudadano de la Universidad Nacional de La Plata. Además tiene una diplomatura en Derecho de Hidrocarburos de la Universidad Austral. También fue director de Distrigas y gerente de Asuntos Legales de Servicios Públicos del Estado en la provincia de Santa Cruz. Se desempeñó como jefe de gabinete de ministros y ministro de gobierno, diputado provincial y senador nacional. En el año 2015 fue electo como vicegobernador de la provincia de Santa Cruz y en el 2019 asumió como diputado nacional, cargo al que renunció para asumir como presidente del directorio de YPF, cargo que actualmente ocupa, y por eso también lo tenemos aquí en esta tarde en nuestros Sures y lo vamos a saludar. Un gusto tenerlo, Pablo González. Muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, ahora yo le quiero presentar a un colega de aquí, de nuestra LU4 Nacional Patagonia, aquí en Comodoro Rivadavia, porque le quiere hacer una consulta. Antonio Ojeda. González, ¿cómo está? Antonio Ojeda lo saluda de LU4 de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, González. Gracias por este contacto con nuestros Sures. Bueno, primero preguntarle, el 2020 fue un año difícil para la industria hidrocarburífera, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. La variación de petróleo de Texas tocó valores negativos, hubo estancamiento de las reservas, en fin, una serie de problemas, ¿no? Quería preguntarle cómo afectó o cómo impactó, mejor dicho, y cómo determinó la pandemia en el tema de pensar las inversiones para las diferentes cuencas de aquí de la República Argentina. Bueno, ustedes saben, lo que vos decís es cierto. Además de eso, agrego un dato. En el año 2020 la demanda de combustibles cayó un 75%. Eso determinó una parada de inversiones, pero también un quebranto en YPF de unos 71.000 millones de pesos. Ese era el horizonte que en el primer trimestre YPF tenía para definir sus inversiones de este año 2021, fundamentalmente pensando también en conseguir, obviamente, la fuente de financiamiento y también trabajando en un proyecto de ley de promoción de actividades hidrocarburíferas que el presidente lo había anunciado el año pasado y que ya el viernes de la semana pasada yo estuve reunido con el ministro de Economía, con Martín Guzmán, y es un proyecto que ya está listo para que el presidente lo revise y lo remita al Congreso. Ese plan de inversiones, digamos, lo que trata de hacer es tratar de recuperar el declino de la actividad, que vos sabés muy bien que hubo algunas pruebas pilotos, por ejemplo, Manantiales Ver, ahí en Chubut, donde con muy buenos un resultados. Yacimiento en declino y maduro obtuvo un rendimiento superior al 90% con recuperación terciaria y secundaria. La idea es replicar las plantas de polímeros para ir recuperando el declino del convencional. Y en el no convencional, bueno, también tratar de empezar a recuperar la inversión. En el mes de abril hubo un récord en materia de barriles equivalentes, superior a los 41.000 barriles de shale. Así que eso más el plan gas, donde YPF entra con 21 millones de metros cúbicos día, a nosotros nos llevan a observar con un mesurado optimismo la actividad de este año 21, que como ustedes saben, hay que ir evaluándolo día a día en función de las consecuencias que tiene las restricciones de la pandemia, ¿no? En el medio de eso pudimos acordar un buen acuerdo paritario con los sindicatos. Fue difícil, pero se pudo acordar y fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde lo que hicimos fue resolver casi 2 años y un poco más de debate con los trabajadores, donde el año pasado habían sufrido la consecuencia de haberle aplicado el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Que por un lado impedía, que creo que fue una buena herramienta, porque por un lado impidió que haya despido en el sector, pero por el otro lado el trabajador obviamente
ve en el bolsillo que su ingreso se había caído casi un 40%. Así que yo creo que el plan de inversiones, su financiamiento, la ley de promoción, más el acuerdo con los sindicatos que a nosotros nos dan tranquilidad, por lo menos hasta la mitad del año que viene, nos va a permitir ir evaluando la forma de recuperar el declino del convencional, que nos afecta fundamentalmente en la cuenca del Golfo San Jorge, y seguir tratando de recuperar producción en el no convencional, que si bien es importante, la matriz de la producción de crudo de YPF, el 70% todavía es convencional, ¿no? Doctor, ahora yo le voy a pedir que nos acompañe a Río Turbio porque ahí está nuestro compañero Fernando Campos que lo quiere saludar y hacerle una consulta. ¿Cómo no? Pablo, el placer de saludarte primero que nada y bueno, saber fundamentalmente, porque si uno ve el precio del barril internacional, el combustible, digo, de surtidor debería estar un poco más caro. Pensaba en ello y pensaba, digo, por encima de la inflación o por debajo de la inflación, el valor, digamos, en lo que es surtidor. Bueno, Piti querido. Placer saludarte, amigo. Bueno, es un tema. Hoy, si ustedes entran hoy a ver el precio del valor internacional del crudo, el Brent, que es el precio de referencia que tienen las empresas que venden combustible en la Argentina, lo van a ver entre 69 y 70 dólares el barril. Para que ustedes se den una idea, a ese precio en la Argentina debería comercializarse la nafta a 1,40 dólares, ¿no? Es decir, debería tener un aumento del 40%, cosa que obviamente nosotros no queremos. Nosotros lo que hicimos fue presentar el plan de inversión y decirle a la gente que el sendero de aumentos de YPF iba a ser marzo, abril y mayo, y que a partir de ahí nosotros asumíamos el compromiso de no aumentar el combustible hasta fin de año, y que el aumento del año 21, punta a punta, iba a ser del 28.1%. Es decir, que nosotros lo calculamos por abajo de la inflación que estuvo determinada originalmente en el presupuesto. YPF vende el 55% del combustible que se consume en la Argentina. El otro 45%, la mayoría de las empresas tienen que importar el crudo. Con lo cual, digamos, vos tenés por un lado el precio internacional que te presiona el mercado interno, y la imposibilidad fáctica, digamos, de trasladar ese aumento de manera lineal al surtidor, porque la gente no lo va a poder pagar. Así que la alternativa que estamos llevando adelante es hacer acuerdos de comercialización entre las refinadoras y los comercializadores para ir sosteniendo un precio interno de 55 dólares. Mientras tanto, digamos, YPF se va comprometiendo a vender un poco más a las refinadoras, a ir buscando ventajas comparativas a nivel impositivo para quitarle presión al precio, por ejemplo, la prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, pero a su vez también tratando de garantizar las inversiones que nosotros necesitamos para que garantizar el abastecimiento de combustible en la Argentina. Esto es un poco lo que nosotros hemos estado explicando. Esto fue lo que pasó en estos 3 meses de que yo estoy, un programa que el presidente lo aprobó, que lo conversamos largamente con el ministro de Economía, y que de la mano de la ley, que si Dios quiere el Congreso la sancione rápidamente, va a determinar que las empresas de petróleo y de gas que operan en Argentina, muchas de ellas, la mayoría son multinacionales, tengan ventajas comparativas a nivel impositivo para sostener la inversión. Digamos, un poco, en líneas generales, ese es el programa y esa es la política que se ha tomado en relación al precio del surtidor, ¿no? Estamos aquí en Nuestros Sures charlando con el presidente de YPF, Pablo González, y ahora yo le voy a pedir que nos acompañe aquí a Comodoro Rivadavia porque está nuestro colega del Raúl Gercovici. ¿Qué tal, González? Buenas tardes. Bueno, en principio usted está adelantando, me parece algo muy muy trascendente que se está esperando, y sobre todo aquí en la capital nacional del petróleo, que es esta ley, ¿no? Que el arranque de la entrevista estaba indicando que ya está, no sé si a la firma, pero sí a la vista de análisis del presidente. 2 o 3 ejes por donde pasa esa ley y qué efecto práctico puede tener en el día a día, ¿no? De los argentinos y quién carga combustible hoy aquí en nuestro país,
porque es cierto que se puede explicar la variable internacional y que los combustibles tendrían que ser más caros, pero es un golpe al bolsillo, digamos, cada aumento que se produce, ¿no? Sí. Bueno, primero decir que, digamos, venimos de 4 años donde hubo desinversión, donde las reservas cayeron, donde la producción cayó un 8% de gas y un 10% de crudo. Y lo que viene a buscar esta ley es tratar de dar ventajas comparativas, como les decía antes, a nivel impositivo, para que las empresas inviertan. Tiene 2 partes, una parte general, donde lo que hace es dar un incentivo por el incremental de producción, ¿sí? Y después tiene una parte especial donde las empresas van a ir a plantearle al Poder Ejecutivo Nacional proyectos específicos de desarrollo donde van a tener otros incentivos. Lo que me parece que es importante para resaltar y sobre todo tiene que ver con la cuenca del Golfo de San Jorge, es que en el caso del convencional, el límite de inversión es mucho menos que el no convencional, ¿no? Es decir, se habla de un número para ingresar al plan de una inversión en el no convencional de unos 300 millones de dólares, y en el no convencional eso se reduciría hasta la mitad o un poco menos. Eso lo tiene que definir obviamente el Poder Ejecutivo. Y después tiene algunos temas que son bastante novedosos y buenos, me parece a mí, como por ejemplo premiar el almacenamiento subterráneo de gas natural, que eso vendría a ayudar para que en el verano, para explicarlo de manera práctica, la Argentina, el gas que produce de más, que no tiene demanda, lo pueda almacenar y evite que en el invierno tenga que importar GNL, ¿no? Eso a su vez, digamos, le da oxígeno en materia de salida de divisas a la Argentina y por otro lado, digamos, garantiza la producción que hoy la estamos garantizando a través del Plan Gas. Es una ley, me parece, muy importante, de las más importantes. El Poder Ejecutivo Nacional lo ha venido conversando con todas las empresas petroleras, cada una tiene una versión totalmente diferente, pero lo que se busca es incentivar la inversión, digamos, y buscar la forma de aumentar la producción y que eso signifique la posibilidad de acceder al mercado de cambios en aquellos que exportan o tener un saldo exportable sobre el valor, sobre el incremental de la producción. Tiene un desarrollo también que lo ha estado trabajando el Ministerio de la Producción de Desarrollo Productivo de la Nación. Yo he estado con el ministro Culfas también, de un tema que yo siempre veía acá y era un reclamo que teníamos, que es el desarrollo de los proveedores locales. Y esto ha sido, lo hemos venido hablando y ya te digo, como les contaba recién, el viernes de la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro de Economía, ya estaría ok el proyecto, él todavía lo tiene que terminar de dialogar con el presidente y ya estaría listo para el envío al Congreso de la Nación y es una ley creo que importante y en el día a día de la gente garantiza tener mayor producción y poder ir de alguna forma evitando que el precio internacional impacte sobre el bolsillo de la gente, porque si vos vas aumentando tu producción a nivel local, obviamente necesitas importar menos. Así que es una ley muy importante, el presidente ya en el último mensaje, el 1 de marzo de este año, dijo que era un proyecto clave en el desarrollo energético nacional. Me parece a mí que va a generar movimiento, va a generar puestos de trabajo, va a premiar aquellos proyectos que tengan desarrollo de recuperación secundaria y terciaria, de aquellas empresas que quieran invertir en polímeros, y eso beneficia al convencional, y el no convencional, digamos, hay mucha inversión que apunta al no convencional, y en el no convencional también da un incentivo, digamos, pero se busca ese equilibrio, ¿no? Es decir, esa expectativa que genera el shale, compensarla en algún punto con el convencional y poder incentivar para que se invierta. Así que es una ley muy importante, es una ley clave, me parece a mí, para el desarrollo energético nacional, ¿no? González, ahora Gracias. yo lo quiero invitar a que nos vayamos a Gobernador Gregores, allí al centro de la provincia de Santa Cruz, porque nuestra compañera Sandra Carrasco lo quiere saludar.
Bueno, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Pablo? Un placer. Bueno, hemos Igualmente. tenido ya algunos contactos y bueno, hablaba un poquito sobre esto, lo que pasó hace 4 años atrás y lo que se plantea a modo de balance para este próximo estadio, ¿no? Pero se anunciaron hace algunos meses cómo se darían los aumentos de combustible este año. Sabemos que existen inversiones muy grandes en la Argentina tratando de no trasladarlo a la gente, ¿no? Dentro del plan estratégico que plantearon ustedes, el aumento de combustible se registró ya hace algunos días y usted nos dirá si es el último del año, a pesar de que suba el dólar o que tal vez se dispare el petróleo, que se dispare la inflación. ¿Qué nos puede decir? Bueno, nosotros lo planteamos de esa forma. Determinamos el nivel de recursos y las herramientas para poder sostener el plan de inversión y garantizar la producción de petróleo y gas, y explicarle a la gente. Se venía de un esquema de enero, febrero y marzo donde había una especie de goteo, ustedes recuerdan, de un sendero de aumento de precios, digamos, que se movía en función de los biocombustibles, del ICL o de los aumentos que estaba resolviendo el sector. Lo que hicimos fue presentar el plan de inversiones y clarificar cómo íbamos a conseguir esa fuente de financiamiento y qué era lo que necesitábamos para poder desarrollar la actividad sin que impacte de una manera, digamos, lineal el precio internacional, que es volátil, ¿no es cierto?, con el mercado interno. Y dijimos cómo íbamos a financiar estos 2.700 millones de dólares, y una parte de eso son estos aumentos que el compromiso que asumimos fue decir, va a ser menos que la inflación que está en el presupuesto, y por lo menos hasta fin de año nosotros de esta forma estaríamos financiando la actividad. Veníamos durante los 4 años anteriores, de aumentos que eran que fueron del 31, el 32, del 69 en el año 2018 y del 44 en el año 2019. Como les decía antes, el año pasado fue 20, este año va a ser 28.1, y con eso YPF tendría los fondos necesarios, digamos, para poder llevar adelante el esquema de inversiones que viene planteando para sostener la actividad. Así que este es el compromiso que asumimos. No es fácil, porque no se financia solamente el precio del surtidor, son inversiones muy grandes y a mediano plazo, pero tenemos otras herramientas, digamos, financieras para poder llevar adelante el plan de inversiones, y viendo también la posibilidad de ir sosteniendo el nivel de deuda, que como ustedes saben, YPF viene de un canje, que fue un canje que terminó el 11 de febrero de este año, y que determinó diferir vencimientos en el orden de 2.000 millones de dólares para el año 21 y el año 22. Así que esto fue lo que presentamos ya hace casi 3 meses, digamos, de manera pública, y además lo estamos explicando para que se entienda que de esta forma nosotros estaríamos garantizando un nivel de actividad que determine que no haya que importar tanto, ¿no es cierto? No haya que importar más. González, ya para cerrar la última pregunta y ya lo liberamos porque sabemos que tiene una agenda muy apretada, está a cargo de mi compañero Antonio Ojeda. Adelante, Antonio. González, quería preguntarle básicamente, porque hablamos ya de la industria hidrocarburífera, pero YPF también está desarrollando tecnologías de las energías renovables, también hay proyectos en hidrógeno. Quería preguntarle sobre esto, precisamente, cómo está la empresa con respecto a estos proyectos y si se esperan nuevos proyectos con respecto a las energías renovables, como por ejemplo la de Manantiales Ver y Cañadón León en Santa Cruz, sí, y Chubut. Y también con lo de hidrógeno, que Argentina comienza a apostar fuertemente sobre este tipo de energía. Sí, a través de YPF Luz, y ahora hemos creado YPF Litio, Sociedad Anónima, ¿no? Para ya empezar a proyectar, eso lo aprobamos en la última reunión de directorio, y fue un planteo que le hicimos al presidente, y que el presidente obviamente estuvo de acuerdo, y que además nos pidieron los 3 gobernadores, digamos, del triángulo del litio, ¿no? Creo que falta Jujuy y Catamarca. Tenemos para inaugurar Cañadón León, como bien decís. Yo hablaba ayer con la gobernadora y le decía que por ahí a fines del mes de julio estaríamos listos para esa inauguración, que es un trabajo, digamos, una inversión que hizo YPF, pero además de eso la provincia de Santa Cruz en ese caso financió la línea de 132 que va de Tuncado a Caleta.
Tenemos para inaugurar un parque eólico muy importante, son más de 130 megas en Azul, y tenemos pendiente una serie de reuniones para seguir viendo cómo vamos desarrollando, digamos, la cuestión de energías renovables. Yo ahí tengo pendiente una visita a Comodoro, lo vengo hablando hace rato con el intendente, con Juan Pablo Luque y con el secretario general de Jerárquicos y de Petróleos Privados, con Ávila y con Sugar. La idea es en breve, no sé, la semana que viene o la otra más tardar, hacer una jornada de trabajo en Comodoro y de paso, bueno, hablar con las pequeñas y medianas empresas y hablar también con las autoridades políticas institucionales, tanto de la provincia como de Comodoro, para ver qué otras alternativas tenemos de desarrollo. El tema del hidrógeno es un tema que ha retomado mucho mucho impulso. Creo que hay una cuenta pendiente a mi modo de ver, de YPF. Es un desarrollo interesante que se puede hacer. En Santa Cruz concretamente tenemos la Capital Nacional del Hidrógeno, que está en Pico Truncado. Así que es un tema a estudiar y revisar, pero yo creo que hay que ir preparándose en el, diría, mediano y largo plazo para ir acomodando la industria a las energías renovables o este tipo de energías nuevas, como en el caso del litio, pero obviamente, digamos, es tener una visión a futuro, que no es, lo inmediato es su matriz de producción, donde, como te decía antes, está creciendo el shale, pero el convencional todavía, digamos, es el fuerte de la producción de la industria y fundamentalmente, como les decía, 70% de YPF, ¿no? Pablo González, le agradecemos infinitamente la comunicación con nuestros sures, con este programa que realizamos 11 emisoras de Radio Nacional de la Patagonia Sur. Así es que, bueno, seguiremos hablando de tantísimos temas tan importantes, estratégicos para nuestra Argentina. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, un gusto y saludo a mis amigos de todo, ¿no? Es decir, tanto, digamos, uno que hace años que está, vos antes leías mis antecedentes y parecía que tenía 100 años, pero, digamos, tuve la posibilidad de conocer mucho, tanto cada rincón de Santa Cruz, obviamente, pero mucho también de Chubut, y el compromiso nuestro es tratar de trabajar, digamos, en un ambiente que es, digamos, que está representado por las provincias productoras como el directorio de YPF, fundamentalmente, pero siendo una sociedad anónima, tomando el compromiso de entender que incrementar la producción es que las provincias tengan más regalías, que la gente tenga más trabajo, que los sindicatos puedan tener paritarias que le garanticen un nivel salarial acorde al trabajo que hacen. Así que bueno, a disposición de ustedes para cuando ustedes quieran, y un cariño grande a todos y espero que prontamente podamos volver a hablar. Claro que sí, un abrazo grande. Gracias a ustedes.